Bueno, pues haciendo una mini síntesis del artículo primero del credo, se concentró en unas cuantas palabras, en Dios creador. Y desde el punto de vista filosófico, voy a dar el argumento que espero que puedan asimilar y nunca olvidar. No es el argumento teológico que ya vimos, no es el argumento histórico, tampoco es el argumento religioso. Lo que voy a decir a continuación es valiosísimo para que tenga un fundamento filosófico, porque si es verdad en filosofía, es verdad en religión y en teología. Principio universal establecido por Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es ese principio filosófico universal que nos lleva a creer en Dios Padre, creador de todas las cosas, visibles e invisibles? Muy sencillo. Ningún ser puede decidir ser antes de ser. Repito el principio. Ningún ser puede decidir ser antes de ser. Necesita otro ser que le dé el ser. Y en la cadena de causas, hacia atrás, no podemos prolongar la cadena hasta el infinito, porque entonces la cadena de seres nunca comenzaría. Es así que la cadena de seres comenzó. Luego hay uno que no necesitó comenzar. ¿Quién? El primer motor, el que ya estaba, el eterno, Dios Padre eterno, creador de todas las cosas. Aquí viene la filosofía del sentido común a reforzar poderosísimamente la teología cristiana, la teología católica, nuestra fe y nuestra manera racional de entender lo formidable, lo maravilloso, lo contundente que es nuestro credo. Porque nuestro credo no es un conjunto de fantasías, como el credo en la Trimurti hindú, o en Buda en el lejano oriente, o en el poder, o en el dinero, o en la riqueza, o en la fama. No, nuestra creencia no es solo una creencia. Más que una creencia, es una certidumbre. ¿En qué? En que todo ser para ser necesita de un creador o de una causa eficiente. Sin la causa eficiente y sin el creador, no puede haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ningún ser puede decidir ser antes de ser. Con eso que se aprendan le puede dar en la torre a cualquier ateo, a cualquier protestante, a cualquier sectario, a cualquier persona de bajo nivel intelectual que nos vaya a salir con que, ¿y tú cómo crees en esas fantasías de Dios? Pues mira, ahí te va y cuerdas directo a la mandíbula. Desde luego, en el video que voy a subir mañana, eso que acabo de decir, vale la pena que lo repasen hasta que lo vuelvan un pensamiento habitual. Así que hecho el resumen del primer artículo que nos llevó 2 o 3 sesiones, tres, vamos a comenzar con el artículo 2 del credo. ¿Qué dice el artículo 2 del credo? Y creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. No solo es necesario a los católicos creer en un Dios único, no solo es necesario creer que Él es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, sino que también nos es necesario creer que Dios es Padre y que Cristo es verdadero Hijo de Dios. No basta pues la creencia en Dios Padre. Necesitamos creer que Cristo es verdadero Dios y verdadero Hijo de Dios. Lo cual, como lo dice el bienaventurado San Pedro en su segunda epístola canónica, capítulo 1, dice:
La creencia en Cristo no es una fábula. Conste, está hablando Pedro. Pedro el que lo negó. Pedro el que fue su discípulo eh, muy cercano. Pedro el que Cristo eligió para ser la cabeza de su iglesia. Está hablando Pedro y dice, no es una fábula, sino algo cierto y probado por la palabra de Dios de manera infalible. En efecto, dice, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su divina majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando de sublime gloria le vino esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Oídle. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Recuerden que había 3 apóstoles en la transfiguración del Señor, que fue justamente cuando ellos escuchan, Pedro, Juan y Santiago, la voz de Dios decirles: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mis complacencias, para que los apóstoles no tuvieran ninguna duda de que el hombre al que veían, 1,85 de estatura, 90 kilos de peso, hermoso, ejemplar perfecto de la raza judía, no era una aparición, no era un fantasma, no era un humano cualquiera, sino era verdadero Dios y verdadero hombre e hijo de Dios Padre. Por revelación a los 3 principales apóstoles, hecha directamente por la voz de Dios que les atruena: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mis complacencias. Y luego el mismo Jesucristo en muchas ocasiones llama Padre suyo a Dios y se dice a sí mismo Hijo de Dios, por lo cual los apóstoles y los santos padres pusieron entre los artículos de fe que Cristo es Hijo de Dios, al decir, y en Jesucristo su Hijo, esto es, Hijo de Dios. Pero hubo algunos herejes, ay, como siempre. Ahora pululan más que nunca, incluso en el interior del Vaticano. Y ya veremos la semana que entra algunas de las terribles diabluras que andan haciendo, con aparentemente sin ninguna autoridad que los contenga, los regañe, los anatematice o los ponga quietecitos y callados. Y en aquella época hubo muchos herejes que no creyeron en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, o creyeron en él, pero de modo perverso. Por ejemplo, un tal Fotino, le faltaba un tornillo, parece, dice que Cristo no es hijo de Dios, sino tal como lo son los varones virtuosos, que por vivir honestamente y por cumplir con la voluntad de Dios, merecen ser llamados hijos de Dios por adopción. Y que de esta manera Cristo, que vivió honestamente e hizo la voluntad de Dios, mereció ser llamado hijo de Dios. Es una verdadera brutalidad lo que asienta Fotino en sus numerosos escritos heréticos. Que Cristo es hijo de Dios solo en sentido figurado, porque es una buena persona. Así que cualquiera buena persona, cualquiera de nosotros, también es hijo de Dios en el sentido en el que Cristo lo es. Qué cosa más absurda y jalada de los pelos. Y también sostiene que Cristo como persona, Fotino sostiene
que Cristo como persona no existió antes de la bienaventurada Virgen, sino que empezó a existir cuando fue concebido por ella. Y nosotros los católicos sabemos que el Verbo ya existía. ¿Desde cuándo? Desde infinito tiempo atrás, consubstancial al Padre y al Espíritu Santo. El Verbo no empezó a existir cuando la Virgen se embarazó del Espíritu Santo. Lo que empezó a existir fue el cuerpo de Cristo, hecho hombre, el Verbo encarnado, pero no Cristo como tal. Cristo, pues, ya existía y eso es lo que Fotino niega. Y dice Santo Tomás, Fotino, torpe, estúpida, así dice él, torpe y estúpidamente, erró doblemente. Primero, por no decir que Cristo es verdadero Hijo de Dios, según la naturaleza. Y en segundo lugar, al decir que Cristo empezó a existir en el tiempo en cuanto a su todo ser, mientras que nuestra fe afirma que Él es Hijo de Dios por naturaleza y que lo es ab eterno. Ab a eterno, en latín, desde la eternidad, ab eterno. Y en todo eso tenemos testimonios expresos contra Fotino en la Sagrada Escritura. Por aquí estoy viendo una participación de Jorge Luis que dice, Fotino de Sirmio, en latín, Fotinus Galacia, o sea, la actual Francia, en el año 300, fue un obispo romano del siglo IV, considerado por los cristianos micenos como hereje, por los cristianos nicenos, niasancenos, es decir, por los cristianos que ya creían en el símbolo de los apóstoles tal y como nosotros lo creemos. Así que existen testimonios expresos contra Fotino en la Sagrada Escritura. En efecto, sigo con Santo Tomás después de haber participado yo bastante. En efecto, contra lo primero, la Escritura dice no solo que Cristo es Hijo de Dios, sino que Cristo es Hijo único, es el unigénito, como lo dice Juan, el Hijo único que está en el seno del Padre, y Él nos lo ha contado. Y contra lo segundo, contra la segunda herejía de Fotino, en Juan 8 leemos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo habla. Ahora bien, es claro que Abraham existió antes que la Santísima Virgen, por lo cual los santos padres agregaron en otro símbolo, contra lo primero, agregaron su único hijo, y contra lo segundo, y nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, y nacido del Padre antes de todos los siglos. Espero que con esto quede absolutamente clara la enorme herejía de este pobre diablo Fotino. La verdad me ha costado a lo largo de mi vida entender mucho a los herejes. Mucho me ha costado entenderlos. Pero mi padre me decía que el demonio era más astuto y más inteligente que todos los seres humanos juntos, y que por lo tanto las herejías son una insuflación en la débil mente humana de los pensamientos de Satanás, que procura borrar en nosotros la imagen verdadera del Dios verdadero. Solo así lo puedo explicar. Por debilidad y por complicidad de la inteligencia y de la voluntad humanas. Vemos otro hereje ahora. Se llama Sabelio. Y de Sabelio no tiene nada.
O sea, más bien debería llamarse ignorantelio, no Sabelio. Ciertamente Sabelio dijo que Cristo fue anterior a la bienaventurada Virgen. Sí, lo reconoció, pero también dijo Sabelio que no es una persona del Padre y otra la del Hijo, sino que el mismo Padre se encarnó, por lo cual una misma es la persona del Padre y la misma persona del Padre es la persona del Hijo. ¡Qué barbaridad! Pero esto es profundamente erróneo porque destruye la Trinidad misma de las tres personas. Y en contra de esto tenemos la autoridad de San Juan que dice, no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y es claro que nadie se envía a sí mismo. Por eso Cristo dice, el que me envió, mi Padre. En esto pues se equivoca brutalmente Sabelio y no merece su nombre de Sabelio, por lo cual se añade en el símbolo de los padres, Dios de Dios, luz de luz, o sea, debemos creer que Dios Hijo procedente de Dios Padre es que el Hijo es luz que procede del Padre, que a su vez también es luz. Un tercer hereje, mi hereje favorito para sonarme, el más famoso de todos, y que por desgracia a la fecha todavía tiene seguidores, sobre todo entre las 500,000 sectas protestantes que navegan en el error en los Estados Unidos sobre todo, y muchas en Inglaterra, en el mundo anglosajón. Arrio dijo que Cristo es anterior a la bienaventurada Virgen y que una es la persona del Padre y otra la del Hijo. Hasta ahí todo bien. Pero le atribuyó a Cristo estas tres cosas. Fíjense bien la herejía. Primera, que el Hijo de Dios fue una criatura. Segunda, que no es eterno, sino que comenzó en el tiempo, que fue creado por Dios como la más noble de las criaturas. No existe eterno, lo cual es la principal herejía. Y tercera herejía, que Dios Hijo no es de una misma naturaleza con Dios Padre y que por lo tanto, ahí les va, y que por lo tanto Cristo no es verdadero Dios. Es el primer hereje que niega la divinidad de Jesucristo, como para apedrearlo. Pero todo esto es igualmente estúpido y erróneo y contra la autoridad de la Sagrada Escritura. Pues dice San Juan, yo y el Padre somos una sola cosa. Es evidente que en cuanto a la naturaleza, y por lo tanto, como el Padre siempre ha existido, también siempre ha existido el Hijo. Y así como el Padre es verdadero Dios, también lo es el Hijo. Esto fue lo que Arrio no pudo asimilar ni aceptar por soberbia intelectual, por soberbia espiritual, por soberbia emocional, por creerse él más poderoso, más sabio que toda la revelación que ya había corrido varios siglos. Por lo cual, donde se dice por Arrio que Cristo fue una criatura, en contra se dice por los padres en el símbolo. Dios verdadero de Dios verdadero, no es una criatura, es Dios verdadero de Dios verdadero, porque criatura es el ser creado y Cristo no fue creado en el sentido de su divinidad. Cristo es engendrado en el vientre de María, pero ya existía como Dios consubstancial al Padre. Eso lo negó Arrio. Y también en contra de la afirmación
de que Él no es de la misma sustancia con el Padre, se agrega en el símbolo contrario que Cristo es consubstancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Es evidente, por lo tanto, que conviene creer que Cristo es el unigénito de Dios y verdadero Hijo de Dios, y que siempre ha sido con el Padre, y que una es la persona del Hijo y otra es la persona del Padre, y que es de una misma naturaleza con el Padre. Pero todo esto que creemos aquí abajo por la fe, lo conoceremos en la vida eterna, en la visión beatífica perfecta. Aquí solo lo conocemos por aproximación, con enorme esfuerzo intelectual, sobre todo cuando decimos Dios es trino y uno. Es un solo Dios en tres personas. Y San Agustín y Santo Tomás se devanaron los sesos torpemente, infructuosamente, para entender esto, que entenderemos a la perfección únicamente cuando seamos dignos de disfrutar de la visión beatífica. Aquí nada más nos toca creer, porque creer en el dogma de la Santísima Trinidad, y lo repito por enésima ocasión, no destruye nuestra inteligencia, únicamente la supera. Es de saber, dice Santo Tomás, que los diversos seres tienen diversos modos de generación. En efecto, la generación en Dios es distinta de la de los demás seres, por lo cual no podemos llegar a conocer la generación en Dios, sino por la generación de aquello que en las criaturas alcance a ser más semejante a Dios. Pues bien, nada es tan semejante a Dios, como ya lo dijimos, como el alma del hombre. Es lo más parecido que existe en toda la creación, parecido a Dios. Y he aquí el modo de la generación en el alma. El hombre piensa por su alma alguna cosa que se llama concepción de la inteligencia. Y tal concepción proviene del alma como de un padre, y se le llama verbo de la inteligencia o verbo del hombre. Así es que pensando, el alma engendra su verbo. Pensando, vean qué belleza, pensando, el alma engendra su verbo. De la misma manera, el Hijo de Dios no es otra cosa que el verbo de Dios. No como un verbo proferido afuera, porque tal verbo pasa, sino como un verbo concebido interiormente. Por lo cual ese verbo de Dios es de una misma naturaleza con Dios e igual a Dios. De aquí que hablando San Juan acerca del verbo de Dios, a los tres herejes destruyó: a Sabelio, a Potino y al mismísimo Arrio. A los tres herejes destruyó. Primero, la herejía de Fotino, que es aniquilada con esas palabras: en el principio era el verbo. En segundo lugar, la herejía de Sabelio, cuando dice: y el verbo estaba en Dios. Y en tercer lugar, la herejía de Arrio, cuando dice: y el verbo era Dios. Pero el verbo es una cosa en nosotros y otra en Dios. En efecto, en nosotros nuestro verbo es un accidente, y en Dios el verbo de Dios es lo mismo que el propio Dios, por no haber nada en Dios que no sea la esencia de Dios. Dicho de otra manera, Dios no tiene accidentes, es decir, no tiene tamaño, es un accidente. No tiene color, es un accidente. No ocupa espacio, es un accidente. No es un viejito barbón, no es un accidente. Dios es esencia pura y su verbo es esencia pura.
es el mismo propio Dios, porque no puede haber nada en Dios que no sea la esencia de Dios. Ahora bien, nadie puede decir que Dios no tenga verbo, porque ocurriría que Dios sería ignorantísimo si Dios no tuviera verbo, pero como Dios siempre ha existido, también ha existido siempre su verbo. Ese verbo que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y separemos las tinieblas de la luz, y las tinieblas se separaron de la luz. Y hágase la tierra y pueblen en ella todos los animales, etcétera, etcétera, y así fue. Y hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Todo eso es el verbo de Dios. Y como el artesano lo hace todo conforme a la forma que preconcibió en su inteligencia, lo cual es su verbo, de la misma manera Dios lo hace todo por su verbo, como por su arte. Todas las cosas fueron hechas por él. Pues bien, si el verbo de Dios es hijo de Dios, y si todas las palabras de Dios son cierta semejanza de ese verbo, en primer lugar debemos oír con gusto las palabras de Dios, pues la señal de que amamos a Dios es que con agrado escuchamos sus palabras. Repito, en primer lugar debemos oír con gusto la palabra de Dios, pues la señal de que amamos a Dios es que con agrado escuchamos su palabra. En segundo lugar, debemos creer en las palabras de Dios, porque gracias a esto habita en nosotros el verbo de Dios. Esto es Cristo, que es el verbo de Dios, conforme al apóstol, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Dice San Juan, el verbo de Dios, le dice a los herejes, no habita en vosotros. El verbo de Dios no habita entre nosotros, les dice a los ateos, a los masones, a los cuatrotes, a los que despeñan a las naciones en el comunismo, a los que van contra la ley natural, a los practicantes y a los ¿cómo se dice?, propaladores de la ideología de género. A todos ellos les dice, el verbo de Dios no habita entre vosotros. Solamente habita cuando amamos a Dios, escuchamos con gusto sus palabras y las hacemos una forma práctica de vivir y de tomar decisiones en la vida cotidiana. En tercer lugar, es menester que continuamente meditemos en todo esto que estoy explicando hoy. Continuamente meditemos en el verbo de Dios que habita entre nosotros, que habita en nosotros, porque debemos no solo creer, sino también meditar. Pues de otra manera, lo primero no nos aprovecha, y tal meditación sirve mucho contra el pecado. La persona que medita, soy templo vivo del Espíritu Santo. Cristo habita en mí. Qué difícil es que incurra en pecado. Porque qué maravilloso es conservar en mi mente y en mi corazón y en mis propios miembros esa certeza de que dentro de mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Y otra vez acerca del varón justo, se dice en el Salmo primero, en la ley de Yahvé medita de día de noche, en la ley de Yahvé medita de día y de noche, por lo cual se dice de la Santísima Virgen, lo dice Lucas, que conservaba todas esas palabras meditándolas en su corazón. Así es, la Virgen María conservaba todas las palabras de su Hijo meditándolas en su corazón, porque sabía que era Madre de Dios. En cuarto lugar, es menester que el hombre comunique, como en esos momentos tengo el privilegio de hacerlo, y ustedes tienen también el privilegio
la oportunidad y la obligación de hacerlo con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus adversarios ideológicos y con cuanta persona se cruce en su camino. Es menester que el hombre comunique la palabra de Dios a los demás. Es menester, es indispensable, es necesario, advirtiendo, predicando e inflamando. Repito los tres verbos de la predicación. Advirtiendo. Eso está mal. Eso no te está permitido. Eso clama al cielo. Eso va contra la naturaleza humana. La ideología de género no cabe en el mundo cristiano. La masonería menos. El que vota por la izquierda actúa contra la ley natural, contra el sentido común, contra la vida, contra la libertad y contra todo lo valioso que puede tener el ser humano. Piensen en esas palabras y adviertan a la gente, sobre todo de cara a este 2 de junio. Adviertan, prediquen e inflamen a la gente. Dice el apóstol en Efesios 4, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la palabra que sea buena para edificar. Y en Colosenses 3 dice, la palabra de Dios habita entre vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, enseñándonos y amonestándonos. Entiendan la palabra amonestar, regañar, jalar las orejas, dar un coscorrón, sacar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja al que ya ha sido amonestado, unos a otros. Y asimismo en Timoteo 4, predica la palabra, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, exhorta, amenaza con toda paciencia y con toda doctrina. ¡Qué belleza! Predica la palabra, insiste con ella oportuna e inoportunamente, reprende, exhorta, amenaza con la ira de Dios, con la justicia de Dios, con toda paciencia y con toda doctrina. Por último, debemos llevar a la práctica la palabra de Dios. Santiago primero, sed ejecutores de la palabra, no solo sus oyentes, porque si son solo oyentes, os engañáis a vosotros mismos. Si no practicamos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Estas 5 cosas las observó por su orden la Santísima Virgen al engendrar al Verbo de Dios. Todo lo que he dicho, las 5 cosas que he dicho, las observó por su orden la Santísima Virgen María al engendrar al Verbo divino. En efecto, primero escuchó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. San Lucas 1. En segundo lugar, consintió gracias a la fe y exclamó emocionada y obediente, he aquí la esclava del Señor. En tercer lugar, le tuvo y llevó en su seno, gozosamente, no como las madrezuelas de ahora, que ven en el hijo una carga, sin serlo jamás. Ni siquiera cuando es un embarazo o un parto difícil puede decirse que el hijo es una carga. Eso déjenselo a la mujer posmoderna y pagana. La maternidad jamás será una carga, en ningún sentido y bajo ninguna circunstancia. Solo para la mujer pagana. A ella la puedo entender, mas no justificar. En cuarto lugar, dio a luz. En quinto lugar, lo nutrió y lo amamantó, por lo cual la Iglesia canta. Al mismo Rey de los ángeles, la sola Virgen lo amamantaba con su pecho lleno de cielo. Al mismo Rey de los ángeles,
la sola Virgen María lo amamantaba con su pecho lleno de cielo. Bien, hasta aquí mi exposición del día de hoy para dar paso a sus preguntas, comentarios, dudas, aportaciones, etcétera.